Teoría lingüística, métodos, herramientas y paradigmas. La ciencia cognitiva es el estudio de la inteligencia humana, desde que se nace hasta que se llega a su culminación. ¿Por qué estudiar el lenguaje? Es importante para todos los humanos. De esta manera nos permite comunicarnos con las personas que nos rodean. Los lenguajes varían dependiendo de nuestro entorno o el país donde se vive. Las teorías nos ayudan a explicar paso a paso la manera de hacer o deshacer cosas que pueden ser importantes, hacerlas tal como es escribir, leer instrucciones para su comprensión del oyente. ¿Qué podemos resolver? Se pueden resolver varias cosas dentro de la familia, en la escuela, trabajo y en la comunidad, el lugar donde se habita. Este proceso puede evitar muchas cosas negativas que puede atraer mal uso de palabras. Lingüística como ciencia cognitiva. Aquí observamos cómo se manifiesta la inteligencia humana, sus diferentes etapas, lo que mira o escucha. La naturaleza del conocimiento lingüístico. Se reconoce por su aspecto, capacidad que tiene la persona para comunicarse, ya sea escrito o hablado. Hay diferentes conclusiones. La reacción de un formalista y un funcionalista. Las propias palabras son muy precisas. Los funcionalistas se guían por los fenómenos sintácticos y los formalistas se restringen a sí mismos con sus ideas personales. Los estándares de adecuación de una teoría lingüística. Los pasos a seguir que indican el cambio marcado por sus símbolos o signos categoriales. Adecuación, observación descriptiva y explicativa. ¿Cuál es el propósito para llevar a cabo con el alumno? Tiene que ser adecuada para lograr el propósito de su enseñanza y llegar al nivel máximo. Adecuación pragmática, psicológica y tipológica. Estos tres criterios se usan para dar validez al proceso de adaptación de una persona frente a un cambio. ¿Cuál es la intención del emisor? Propósito del receptor. Todo se adapta a la situación comunicativa, género, selección, fórmulas o estilos. Aproximaciones formales al estudio del lenguaje preliminares se relaciona al estudio de cómo se adquiere el lenguaje en una forma formal. El nacimiento de un nuevo programa de investigación se adquirió para poder asumir más de una perspectiva, para aplicarla a su trabajo, que es explorar, descriptiva, explicativa, correlativa. Todo este proceso, la regulación cognitiva nos lleva al conductismo y cognitivismo como paradigma de la comunidad científica en psicología. ¿Cuáles son los objetivos del programa Chomsky? Es un enfoque tradicional donde el objetivo principal de la educación es mostrar a las personas cómo aprender por sí mismos, alcanzar sus logros durante su educación, la naturaleza del conocimiento lingüístico hacia un naturalismo metodológico lingüístico. Es un componente fundamental de la capacidad. Todo se basa en principios naturales. La morfología del órgano lingüística. Existe una facultad de lenguaje en nuestra mente. Tiene su propia función y lugar en el cerebro. Tiene una estructura modular. La estructura modular de la mente es un órgano lingüístico con su propia función y lugar en el cerebro, al igual que otras facultades que nos lleva a poseer un determinado número de sistemas, cada uno con sus propiedades distintivas. Lenguaje es así una facultad bien diferenciada y que se define mediante principios mentales también específicos.
Se afirma que hay de actividades cognitivas diferentes con características y funciones singulares que se aprenden sin esfuerzo. La gramática universal es la facultad del lenguaje que parte de un estado inicial. Los datos de la experiencia provocan la obtención de una lengua, moldean y maduran a través de la experiencia. Las lenguas pueden ser consideradas como variaciones o instancias de un mismo tipo. La gramática universal se entiende como una herencia biológica innata que justamente diferencia a los seres humanos del resto de los animales y sin la cual sería impensable el desarrollo de la competencia lingüística. Se refiere a la capacidad de formar construcciones complejas con un complemento oracional incrustado. Los principios y los parámetros. Los sintagmas heredan sus propiedades categoriales de su núcleo, una propiedad de las lenguas que retomaremos posteriormente, a lo que nos permite concluir que los sintagmas son endocéntricos. El parámetro del sujeto nulo, que regula la variación entre aquellas lenguas que posibilitan la omisión del sujeto y aquellas que no la toleran. El parámetro núcleo, complemento, siga al núcleo y otras en las que del lenguaje, basado en un enfoque innatista y los empiristas. Los dos coinciden en admitir la presencia de ciertos mecanismos innatos. Se dice que la lengua del niño no se aprende, sino que se crece en su mente, al igual que el órgano visual desarrolla la visión u otros órganos corporales desarrollan otras funciones siguiendo las instrucciones genéticas. Consta de una serie de principios específicos, crece y madura en contacto. Es realmente sorprendente cómo el niño establece ciertas generalizaciones y no otras. Los niños poseen este conocimiento lingüístico y todo parece indicar que no lo adquieren por analogía o generalización. Adquieren una lengua sin apenas esfuerzo y sin prestar atención. La gramática como ciencia natural y empírica. El modelo generativista que promueve un estudio del lenguaje con una metodología naturalista. Aproximarnos al lenguaje humano con una metodología naturalista. Es necesario identificar qué requisitos nos permite catalogar algo como ciencia. La polémica está servida, pero ¿dónde queda la dimensión comunicativa del lenguaje? La concepción del lenguaje desde una perspectiva internista y naturalista no es exacta, pues recordemos que todo este tipo de factores sociales, culturales, forman parte de la lengua E. El desarrollo de una teoría del lenguaje como un conjunto de enunciados constituye un objetivo realmente inalcanzable. El hecho de que cierto sistema se une sistemáticamente para un determinado propósito o función no implica, según Chomsky, puede haber comunicación sin que medie un código, por lo que no se puede decir con rigor que los lenguajes son imprescindibles para la comunicación. Les lleva a entender que el lenguaje como un sistema representacional gobernado por una gramática. Aproximaciones funcionales al estudio del lenguaje. Aquí tendremos de tener una primera aproximación, comprender presupuestos metodológicos básicos del funcionalismo, conocer y saber aplicar los fundamentos básicos de la perspectiva funcional, identificar, desarrollar, utilizar, incluyendo todos los accesos disponibles. Preliminares, un breve apunte histórico. Son cosas tan difíciles de definir como el lenguaje humano.
Estas líneas de investigación son diversas, que enfoquen sus fuerzas en alguna de sus características. Contextualiza la dimensión social y semiótica que los modelos funcionales otorgan al lenguaje. El estructuralismo, paradigma que marcó la investigación lingüística. El análisis distribucional nos habla de los constituyentes de un enunciado lingüístico. Aquí se distribuyen en diferentes niveles: la dimensión social, la rúbrica de funcionalismo, aspectos teológicos, de cómo utilizamos las lenguas fundamentales para comunicarnos, qué significan y cómo los humanos lo usamos para comunicarnos, un instrumento muy fundamental para el desempeño de la lengua. Lenguaje y comunicación. El lenguaje nos sirve para establecer una comunicación o una interacción entre un hablante y un oyente. Los excluye del estudio de la lengua y el centro neurálgico de la investigación lingüística. Las funciones del lenguaje. El lenguaje sirve también para otros propósitos de que el de mera transmisión de ideas. Aquí vemos las tres funciones fundamentales de todo signo lingüístico: la función expresiva, la representativa y la apelativa. El signo lingüístico es una expresión del emisor que utiliza, pero al mismo tiempo sirve para representar objetos y relaciones. El comportamiento de este es el signo que se convierte en una señal. Se observan diferentes funciones: la función referencial, la función emotiva, conativa, fática, metalingüística y la función poética. La metafunción ideativa se relaciona entre dichos, eventos y situaciones. La metafunción interpersonal refleja la actitud del hablante respecto a lo que dice y a quién se lo dice. La metafunción textual permite que el hablante organice los constituyentes de un texto en términos de la prominencia comunicativa. La teoría de los actos del habla, un desarrollo especialmente interesante sobre las funciones del lenguaje que proviene del campo de la filosofía. Un enunciado performativo, en cambio, tiene como misión el participar en la ejecución de una acción o ejecutarla directamente. Condiciones de felicidad de los actos de habla. Estos ejemplos nos sirven para justificar la necesidad de distinguir los dos actos del habla: actos directos, actos indirectos. Son aquellos enunciados cuyas fuerzas locutiva e ilocutiva no coinciden. Por lo tanto, la finalidad de la oración es distinta a lo que se expresa directamente. Las funciones del lenguaje descritas por los lingüistas funcionales y resumidas en esta misma sección. Un aspecto interesante de los actos de habla indirectos es que una cierta ilocución puede aparecer disfrazada dentro de un acto ilocutivo diferente. La teoría habla se encuentra en una posición intermedia entre la gramática y la lingüística textual o discursiva. Aproximaciones cognitivas al estudio del lenguaje. Preliminares. Los aspectos relacionados con el sintaxis y la morfología, la adquisición del lenguaje, la fonología y la lingüística histórica. Enfoque funcional, uso del lenguaje que los aspectos formales del mismo. Una idea particular del lenguaje y la cognición y la relación existente entre ellos. El conocimiento de las estructuras y reglas lingüísticas conforma un módulo autónomo que es independiente de otros procesos.
Los diferentes procesos mentales están relacionados. Aquí encontramos el formalismo, la modularidad, la submodularidad, carácter abstracto, generalizaciones de alto nivel, facultad cognitiva autónoma, la conceptualización y el uso lingüístico. Experiencialismo y lingüística cognitiva tiene una valiosa aportación al estudio de la adquisición y la enseñanza de español. Objetivismo y experiencialismo y lenguaje. La realidad es objetiva. Dentro de esta corriente objetivista, las cosas se consideran verdaderas o falsas desde un punto de vista objetivo y absoluto. Las palabras tienen significados fijos e invariables y deben corresponderse con la realidad, dado que poseemos el lenguaje de las características descritas anteriormente. La teoría clásica de la categorización versus la teoría de los prototipos preliminares. Hemos visto que para los optimistas el estudio del significado se asienta sobre una teoría que se basa en condiciones de verdad y falsedad. Composicional es el significado surge de la combinación entre sus componentes básicos. Aquí observamos la estructura divisional, condiciones suficientes y necesarias, estructura binaria, límites bien definidos y la categorización binaria. Principios básicos sobre los que se asienta la teoría de los prototipos, el principio de economía cognitiva y el de la estructura percibida del mundo. Orígenes de la teoría de los prototipos. Los orígenes de la teoría de los prototipos se remontan a la obra del filósofo Wittgenstein. Si bien este autor y otros posteriores no hablaron de los prototipos propiamente dichos, sin embargo, abonaron al terreno para su aparición en el seno de la lingüística. Semejanzas de la familia. La teoría de los prototipos. La existencia de cierto grado de borrosidad entre los límites de las categorías. Las categorías no son discretas u homogéneas, sino borrosas y heterogéneas. La pertenencia de una categoría se determina sobre la base del grado de aproximación de dicho miembro a un prototipo. La existencia de prototipos podríamos citar la de tipo lingüístico, las llamadas expresiones delimitadoras. Dimensiones horizontal y vertical de la categorización. El principio de economía cognitiva tiene importantes implicaciones para el nivel de inclusión o dimensión vertical de la categorización humana. Partiendo de este principio de inclusión, se pueden distinguir tres niveles diferentes de categorización: superordinado, básico o genérico y subordinado. El nivel básico. El modelo clásico de categorización no era ajeno a la organización jerárquica de las categorías. El nivel genérico es el nivel más inclusivo en el que existen patrones característicos de interacción conductal. Los términos del nivel básico se utilizan para proporcionar referencias neutrales o cotidianas. Otros términos son los monolexemáticos. El nivel básico cumple el principio de entre las dimensiones horizontal y vertical de la categorización humana. La dimensión vertical está íntimamente ligada al nivel de inclusión de una categoría particular. Las categorías prototípicas se desarrollan más plenamente en el nivel básico. Heterogeneidad de propuestas en lingüística cognitiva. La heterogeneidad de propuestas dentro del marco de la lingüística cognitiva es abrumadora.
Se observan diferentes trabajos, como los estudios de metáfora y metonimia, espacios mentales e integración conceptual, semántica de marcos, modelos cognitivos proposicionales, gramática cognitiva, gramática de construcciones, sistema de estructuración conceptual, enfoques basados en repertorios, propuestas cognitivas de gramática, analizador sintáctico y morfológicos. Esta es la manera de cómo se refiere a las funciones sintácticas que cada palabra tiene en una frase determinada. El segundo se refiere a la forma, clase o categoría que tienen los diferentes términos que conforman una frase. El análisis sintáctico es un análisis de funciones sintácticas o relaciones que concuerdan a una jerarquía que guardan las palabras que se agrupan entre sí en formas de sintagmas, oraciones simples y oraciones compuestas de proposiciones. Un análisis sintáctico es donde se contempla un procedimiento basado en dos operaciones, la segmentación y la sustitución. Un constituyente del morfema, que es la unidad lingüística en la jerarquía inmediata más elevada. Un análisis sintáctico de oraciones compuestas primeramente es entender la oración, subrayar los verbos, buscar los nexos que unen las oraciones, delimitar las oraciones y analizar cada oración de manera independiente como si fueran oraciones simples. El análisis es un análisis sintáctico donde se observan las lenguas del lenguaje que permite conocer y analizar cuál es la estructura de una oración. El análisis sintáctico de las oraciones subordinadas es localizar los verbos para saber cuántas proporciones contiene la oración, buscar los nexos que establecen vínculos entre las subordinadas y la principal. El esquema del análisis sintáctico en oraciones compuestas se observan ahí las reglas gramáticas a seguir para la formación de las oraciones, que vienen siendo adverbiales, las impropias, las diferentes donde, cuando, mientras, etcétera, etcétera. El análisis morfológico consiste en determinar la forma, clase o categoría gramatical de cada palabra de una oración. No confundir ni mezclar con el análisis sintáctico en el que se determinan las funciones de las palabras o grupos de las palabras dentro de la oración. El análisis morfológico de palabras consiste en determinar la forma, clase o categoría gramatical de cada palabra de una oración. Se determinan las funciones de las palabras o grupos de palabras dentro de la oración. El análisis morfológico de una oración es un método que determina la categoría gramatical de las palabras que conforman una oración. El análisis morfológico es una modificación enfocada a la gramática y se centra en definir y clasificar las categorías gramaticales de cada palabra en una oración, además de clasificarla. Análisis morfológico de verbos. Para analizar un verbo de una oración, lo primero que hay que tener en cuenta son los elementos que se van a analizar. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Qué persona? ¿Qué tipo verbal? ¿Cuál es el infinitivo? ¿De qué conjugación? Y si está en voz activa o pasiva. Análisis morfológico de adjetivos. Consiste en determinar la forma, clase o categoría gramatical de cada palabra de una oración, en el que se determinan las funciones de las palabras o grupos de palabras dentro de la oración. El análisis morfológico consiste en decir
a qué categoría gramatical pertenece cada una de las palabras que forman la oración. Las categorías gramaticales son el nombre o sustantivo, el determinante adjetivo, verbo, preposición. Un análisis morfológico. Se determina lo posesivo, el verbo, si es singular o si es adverbo, adjetivo, femenino, singular, conjugación, determinante si es artículo femenino singular o si es un pronombre posesivo. Corpus es lingüístico de ejemplos reales de uso de una lengua. Los textos que integran un corpus pueden ser tanto muestras escritas como orales, útiles para descubrir patrones sintácticos y determinar combinaciones frecuentes de palabras. Existen escritos orales que incluyen únicamente textos escritos, corpus de textos orales transcritos y corpus que combinan textos de las dos procedencias en diferentes porcentajes. Un corpus es un conjunto de fragmentos, textos naturales almacenados en formato electrónico representativos en su conjunto de una variedad lingüística en alguno de sus componentes o en su totalidad y reunidos en el propósito de facilitar su estudio científico. Corpus oral de referencia de la lengua española contemporánea posibilita el estudio de la lengua hablada en español. Los textos son muy variados, administrativos, científicos, jurídicos, periodísticos, siendo el conversacional el que se recoge en mayor proporción. Corpus escritos en la lengua inglesa un corpus lingüístico es un conjunto amplio y estructurado de ejemplos reales de uso de la lengua. Estos ejemplos pueden ser textos o muestras orales, generalmente transcritas. La más conocida de las herramientas de TAC o TAO es el software de memoria de traducción. Divide los textos que se van a traducir en unidades llamadas segmentos. Motores de búsqueda lingüísticos, software de gestión y terminología, software de alineación, traducción interactiva automática. Los diccionarios electrónicos son pequeñas computadoras de mano con materiales de referencia integrados para su uso principal. Las herramientas online son aplicaciones o programas que están en las páginas de Internet y puedes acceder a ellas desde tu computadora, tablet o celular. Puedes acceder a ellas desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando tengas acceso a Internet. Las herramientas para el estudio del habla son un conglomerado de acciones y estrategias que permite al estudiante comprender y recordar conceptos de diferentes asignaturas. Los alumnos con mayores resultados académicos son los que suelen emplear el uso de estas.